desde el otro lado. Estamos de regreso en Entre Líneas, le decía 9:33 ya, y vamos a lanzarnos hasta el otro lado con Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, para hablarnos acerca de dos temas muy puntuales. Uno es la ocupación federal de las ciudades gemelas en Minnesota. También sus reflexiones nos interesan mucho, especialmente acerca de este día que se conmemora, le decíamos, cada tercer lunes de enero en Estados Unidos, el día del doctor Martin Luther King. Y todo esto ocurre, todo este contexto, a solo un día. Estamos en vísperas del primer año, vaya primer año de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estimado Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Adriana, pues aquí estamos con mucho frío, pero bien pendientes con esta información calientita que tenemos para ustedes, porque como bien mencionas, hoy que se conmemora en los Estados Unidos el cumpleaños de Martin Luther King Jr., continúan las intensas protestas en Minnesota tras el asesinato de René Good a manos de un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estas manifestaciones, Adriana, que a menudo abordan reclamos de respeto a los derechos civiles y a la justicia, coinciden con los eventos que conmemoran el legado del doctor Martin Luther King, lo que pone de manifiesto un marcado contraste entre la filosofía de la no violencia del líder de los derechos civiles y el creciente enfrentamiento potencialmente armado provocado por los agentes federales en contra de los manifestantes. El Pentágono, como saben ustedes, ordenó a unos 1,500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que Donald Trump amenazara de nuevo con invocar la ley de insurrección para frenar los disturbios provocados por la presencia del ICE en el estado. Los manifestantes, a pesar de estas amenazas, a pesar de la noticia de que estaban listos estos soldados para ser desplegados en Minnesota, pues continuaron saliendo a las calles durante el fin de semana y a pesar de las bajas temperaturas. Minneapolis, como lo hemos narrado durante las últimas semanas, es testigo de varios días de protestas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de la muerte de René Nicole Goods. Días más tarde, un venezolano resultó herido tras recibir un tiro en la pierna por parte de un agente federal. Tras la amenaza del presidente, el Departamento de Defensa activó a 2 batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército con base en Alaska por si Donald Trump decide aplicar la medida. Estos incidentes de violencia y el modo en que está actuando la autoridad federal contra los residentes de Minneapolis ha acaparado la atención nacional e internacional y se han producido protestas de solidaridad en otros estados como Pensilvania, Carolina del Norte, Los Ángeles, San Francisco, Washington, Atlanta, Georgia. Pero aquí entra el contexto en el que nos encontramos y el legado de Martin Luther King, Adriana, porque a pesar de los disturbios, el desayuno anual en conmemoración del líder de los derechos civiles en Minneapolis se llevó a cabo, con oradores que enfatizaron la necesidad de combatir el ataque a los derechos civiles y se hicieron eco del llamado de King a una vida dedicada a la humanidad. Los activistas en las protestas han coreado con frecuencia frases que se utilizaron durante el movimiento de los derechos civiles. Por ejemplo, la frase de sin justicia no hay paz, vinculado a su lucha contra lo que consideran violencia provocada por el gobierno al suplantar los logros de las luchas por los derechos civiles impulsadas por el doctor Martin Luther King. Y también está pues la contradicción que se está viviendo ahora con respecto a esta violencia provocada por las autoridades federales. Porque si bien Martin Luther King abogaba por la resistencia no violenta, la situación actual en Minneapolis muestra imágenes de intensos enfrentamientos y algunos observadores consideran estas acciones como un desafío directo y actual a los principios de los derechos civiles de la década de 1960. La coincidencia del violento enfrentamiento con el ICE y el fin de semana festivo de Martin Luther King Jr. ha creado una atmósfera volátil en Minnesota, Adriana, donde, como señaló un observador, la necesidad de justicia sigue siendo un desafío primordial. Entonces, ahí está Adriana. este ambiente es el que se está viviendo allá en Minnesota, donde, como ya estábamos escuchando en cada uno de tus reportes, se siguen intensificando la tensión política, pero esto es lo que ocurre en Minnesota. ¿En qué momento o cómo podrías también describirnos, estimado Gerardo,
el ambiente en otras ciudades del país, porque vemos estas conmemoraciones que se están registrando, por ejemplo, en Washington, también en otros estados, en Georgia, por ejemplo, donde es un día en el que se están expresando también distintos mensajes en torno al momento que está atravesando Estados Unidos, pero sobre todo la comunidad afrodescendiente ya bajo el segundo mandato de Trump, Gerardo. Y es que todas estas celebraciones que año con año se llevan a cabo desde que se instauró el Día Nacional de Martin Luther King, pues a hoy en día, más bien esta semana, tienen ese matiz que es lejos de recordar los discursos, llevar a cabo actividades que normalmente se llevan a cabo de brindar apoyo a los más necesitados, caminatas, marchas, cantos, etcétera. Aquí están estos llamados a que pues se enaltezca la justicia, se enaltezca la paz y la humanidad frente a estos niveles de opresión política y policial que está implementando la actual administración. Te doy un ejemplo, en Memphis, Tennessee. En Memphis, Tennessee, donde asesinaron a Martin Luther King, también es emblemático la serie de movimientos y celebraciones que se llevan a cabo el día de hoy. Hay una marcha que es parte del centro de Memphis y llega al hotel, donde ahora es un museo de derechos civiles, al hotel donde mataron a Martin Luther King. Y Memphis en particular en estos momentos está viviendo algo muy similar a lo de Minneapolis, pero sin a los enfrentamientos, porque pues hay un nivel de población menos articulada, menos organizada, pero sí está sufriendo el migrante un asedio constante por la presencia de un grupo especial de seguridad conformado por agentes migratorios, por la DEA, por el FBI, hasta la Guardia Nacional. Entonces, por eso también ahí la movilización y el llamado de respeto al debido proceso y a los derechos civiles cobra relevancia. Pero también lo que cobra relevancia es la necesidad de que se vaya articulando un movimiento, Adriana, como el que encabezó Martin Luther King, Rosa Parks, John Lewis, Ralph Abernathy, entre otros. Porque, y aquí viene también el contexto internacional, porque otros pueblos se han levantado para defender sus derechos, su dignidad y sus democracias. En los últimos 50 años lo han hecho en Polonia, Sudáfrica, Líbano, Corea del Sur, Ucrania, Timor Oriental, Serbia, Madagascar, en fin. Para Estados Unidos la pregunta de la década es, y sobre todo este año, ¿por qué no ha surgido un movimiento de resistencia bien articulado? Y aquí hay algunas respuestas. Según el Washington Post, la segunda administración de Donald Trump ha ignorado las decisiones judiciales en un tercio de los fallos en su contra, cuando ha habido demandas precisamente de la sociedad civil. Opera como una red de extorsión a nivel nacional, utilizando el poder federal para controlar el funcionamiento interno de universidades, bufetes de abogados y corporaciones de medios de comunicación. Ha politizado por completo el Departamento de Justicia, lanzando una serie de investigaciones partidistas contra sus adversarios políticos. Ha convertido a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en una organización paramilitar masiva, con poderes aparentemente ilimitados. Ha tratado la Constitución con verdadero desdén, Adrián. Ha atacado las normas democráticas, ha mermado las libertades democráticas y ha desplegado vehículos militares y soldados en las calles de la capital de los Estados Unidos, pero también en Los Ángeles, California, en Portland, Oregon, y ahora lo está pensando hacer en Minneapolis. O sea, este señor adopta la estética del fascismo y hace alarde de sus aspiraciones autocráticas. Trump está eliminando todas las normas, reglas y protecciones constitucionales que sustentan una democracia basada en el diálogo y la persuasión, para que personas como él, sin escrúpulos, puedan obtener poder, beneficios y ventajas. Tal Entonces, cual. volvemos a la pregunta. ¿Eso será el motivo por el cual no se ha logrado articular con fuerza contundente ese movimiento? Lo cierto es de que no se pierde la fe y se sabe que no todo está perdido, porque se ha demostrado en que los ciudadanos no son impotentes, tienen muchas maneras de defender la democracia. Y aquí te muestro lo que menciona y ha estado mencionando durante los últimos meses el famoso columnista del New York Times, David Brooks, quien ha mantenido desde que volvió al poder Donald Trump el llamado a reinventar y rearticular el modo de construir un movimiento de resistencia a las políticas de Donald Trump. Y lo explica describiendo el modo en cómo Donald Trump logró llegar al poder y regresar 5 años después. Y lo hizo gracias a este movimiento que se llama Make America Great Again, o MAGA, ya que es un conjunto de ideas
Y sobre todo, MAGA es una cultura. Proporciona a la gente identidad, sentido de pertenencia, alegría e incluso una especie de religión, porque se ha demostrado que MAGA es una forma de cristianismo fusionado. Así que MAGA le da sentido a la vida de las personas, un sentido patriótico, emocional, espiritual y social. David Brooks señala que necesitamos nuestro propio marco moral, sentido de pertenencia y visión. Eso no vendrá de políticos que solo piensan en las próximas elecciones. Tenemos que reflexionar sobre la cultura, la religión y los valores y vincularlos con la política. Y es ahí donde encaja el legado de Martin Luther King. Un, Pensemos en el movimiento por los derechos civiles para ello. Sí, Adriana. Exacto. Sí, un legado que no se debe olvidar, sobre todo por lo que ya estás señalando en este momento, pero sobre todo por estas respuestas que nos estás dando, Gerardo, y este análisis que nos estás compartiendo respecto a por qué no existe este movimiento articulado allá en Estados Unidos para hacerle frente o formar este bloque unificado frente a lo que está significando MAGA, no solo, estimado Gerardo, no solo allá a nivel interno en Estados Unidos, sino también hacia el exterior, Gerardo. Sí, sí, porque fíjate que debe ser un conjunto coherente de Sí. ideas, principios que impulsen el movimiento. Y te dejo nada más con esta reflexión que me tocó presenciar ahora que tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Boston, porque no sabías que si el reverendo Martin Luther King y su esposa Coretta Scott King se conocieron en Boston en 1952. Y ahí donde se conocieron, se construyó una escultura que se llama El Abrazo. Es un monumento a su amor y su liderazgo. Está inspirada en una fotografía de los King abrazándose. Pero la obra representa la fuerza de las personas unidas, un llamado a la acción por la justicia y el poder de la conexión humana y la intimidad en la lucha por los derechos civiles. Y ahí se puede leer una cita de Coretta Scott King que dice, el amor es una fuerza muy poderosa. Está al alcance de todos, un amor incondicional hacia toda la humanidad. Ese es el tipo de amor que impulsa a las personas a involucrarse en la comunidad y a intentar cambiar las condiciones de vida de los demás, a arriesgarse por aquello en lo que creen. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en Minneapolis. Esta muchacha, esta señora Renee Good, arriesgó su vida, dio su vida precisamente ayudando a los demás. En este día, Adriana, que se conmemora al líder de los derechos civiles, Martin Luther King, de cara a lo que algunos celebran como el Día del Amor y la Amistad, y en medio del contexto que se vive en Estados Unidos y a nivel internacional con las agresivas políticas de Donald Trump, yo creo que esta frase que da Coretta Scott King cobra relevancia, cobra importancia. El amor es una fuerza muy poderosa y está al alcance de todos, pero sobre todo como un amor incondicional hacia la humanidad. Lo has dicho muy claro y lo has resumido de una manera muy, muy puntual, Gerardo, que te agradezco justo cuando estamos, ustedes allá en Estados Unidos están atravesando estas horas tan críticas y nosotros pues les estamos acompañando desde acá, desde México, no solo con información, no solo con las noticias, sino también con esta, posicionamientos también que hemos vertido a lo largo de Imer Noticias, cuestionando también y criticando estas políticas que han endurecido, que se han endurecido no solo contra distintos grupos poblacionales, sino como también yo lo está señalando, contra los derechos de las personas. Estimado Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, muchísimas gracias por este enlace, como siempre, de esta radio, este enlace binacional. Gracias, Gerardo. Cuídense mucho, muy buenos días. Un abrazo, buenos días. Y allí estábamos escuchando este enlace binacional de radios públicas de México, Estados Unidos, en Radio Bilingüe.